Hola a todos, sesión del 12 de noviembre de 2025. Hoy nos adentramos en esa cara B de la segunda mitad del capítulo 4. Presenta Ainhoa y lo hace fabulosamente bien, así que poco más que añadir. Que disfrutéis mucho. Un abrazo. He de decir que sí he trabajado bastante el capítulo, lo que pasa es que no me ha dado mucho la vida con los parciales. Entonces, como es solo para romper un poco el hielo, voy a hablar de la cuestión que más me ha llamado la atención, que es lo virtual, lo actual, lo posible, que me parece que también es importante la cuestión de lo posible en el esquema que plantea Deleuze en este capítulo. Y luego también voy a hablar de la cuestión de los dinamismos y de la imagen como conciencia. Lo de la pizarra, pues, insisto, se ve un poco esquizofrénico, espero que tenga sentido aquí al final de la sesión. Creo que la manera en que lo voy a plantear va a ser primero dar toda la teoría de golpe, como si fuera una clase, así en términos más generales. Y luego, pues, lo siento mucho por quien sea de humanidades o no entiendo matemáticas, porque voy a trabajar con funciones para aplicar la teoría de Deleuze sobre lo virtual, lo actual, lo posible, los dinamismos y la imaginación y la conciencia. Así que empiezo. Voy a empezar primero hablando de lo virtual y lo actual, que me parece que es la parte más grande de este capítulo y lo que más me ha llamado la atención. Una pena que no esté Alejandro Romero, porque creo que es su tema. Pero bueno, empiezo por lo virtual, que es la cuestión a la que más da importancia Deleuze hacia el final del capítulo. Dice que no se opone a lo actual ni a lo real, sino que se opone a lo posible, puesto que lo virtual tiene una realidad en sí misma, y es una realidad plena, lo explicaré a continuación. Dice también Deleuze que la realidad de lo virtual es la estructura, que está compuesta de elementos y relaciones diferenciales, y los puntos singulares que corresponden a los mismos. La naturaleza de lo virtual, dice Deleuze, consiste en actualizarse, y utiliza como sinónimo la palabra diferenciarse, y que por eso he elegido las funciones para luego explicarlo más en profundidad. Y básicamente el plano de lo virtual está determinado por su realidad, que es la estructura, que creo que dio para debate en las sesiones anteriores. No me voy a enrollar demasiado en el tema de la estructura porque no es una cosa que yo haya entendido muy bien. Pero bueno, la distinción que hace Deleuze en el fenómeno entre lo virtual y lo actual permite distinguir el objeto en dos instancias. La primera, el objeto como como completo, que es como la parte ideal del objeto que participa con otras partes de otros objetos en la idea. Esto en las relaciones diferenciales de las que habla Deleuze, que es lo que relaciona todas y cada una de las mini funciones como se ven ahí. Bueno, sí, es que eso son funciones, en fin. Y luego el objeto como entero, que es, además de la parte completa del objeto, la parte que añade las determinaciones características y propias de la existencia de la realidad de lo actual. Es decir, una vez se ha actualizado, ya tenemos el objeto como entero. De esta manera es bastante sencillo. Deleuze dice que todo objeto es doble, tiene dos imágenes. Por un lado, la imagen de lo actual, insisto, parece esquizofrenia, lo intentaré explicar lo mejor que puedo, la imagen actual y la imagen virtual. Por otro lado, tenemos lo actual, que en términos generales, de lo que yo estoy investigando en el capítulo, comprende dos procesos. El de diferenciación con T, no sé cómo se pronuncia en francés, pero diferenciación con T, que determina el contenido virtual como problema. O sea, la función sería el valor que determinamos en x y constituye a f de x como problema. Y luego la diferenciación con c, que consiste básicamente en la actualización ya directamente de lo virtual. Ambos procesos están intrínsecamente en lo actual, no forman parte de lo virtual. Los procesos son una parte del objeto. Lo actual viene determinado entonces, si decíamos que lo virtual viene determinado por la estructura, por las relaciones diferenciales que se dan en el plano en concreto, en lo actual viene determinado por el proceso de actualización, es decir, por el tránsito de lo virtual a lo actual, que constituye lo que es la existencia misma del objeto, cuestión en la que Deleuze se enrolla también bastante en el capítulo y tampoco voy a entrar mucho en ello. Me parecía también interesante subrayar la noción de lo posible, a la que Deleuze también le dedica algunas páginas y me ha llamado bastante la atención, y es que lo posible se opone a lo real, es decir, se opone a partes iguales, a lo virtual y a lo actual. Su proceso es la realización, mientras que el de lo real dijimos que es la actualización. Los procesos de lo virtual y lo actual es la diferenciación, que es lo mismo que la actualización. Lo importante que nos plantea la noción de lo posible es que
Como depende de una realización, o sea, depende de un proceso en el que se realiza en la existencia sin necesidad de un movimiento, es algo bastante estático hasta donde yo lo he entendido, nos permite definir la actualización como el movimiento entendido como creación, que funda su propio espacio-tiempo. Hablaré de esto en el tema de los dinamismos, pero la actualización es un proceso de creación propio, similar un poco a lo que decía Nietzsche, mientras que la realización, que es el proceso de lo posible, no. La realización, dice Deleuze, se hace siempre por identidad, es decir, por semejanza a una imagen ya predeterminada de lo existente, evidentemente la actual, quiero entender, a mi juicio es la actual, que es la que sí que está dotada de las cualidades necesarias de la existencia, y por lo tanto constituye la parte de la negatividad de la que habla desde el principio. O sea, lo posible siempre es lo negativo porque se hace a imagen y semejanza de unos límites que están ya predeterminados por las cualidades de la existencia, cosa que en lo virtual y en lo actual, y en el proceso de actualización, digamos, no ocurre. Bueno, y esto implica evidentemente que, o sea, el proceso de realización se realiza en un tiempo y un espacio muy concretos, similar a, por ejemplo, a los de Kant, explicado muy básicamente, el espacio-tiempo de Kant. Hay una parte que también me parece interesante respecto de lo posible, que es que Deleuze va a hablar de la diferencia y la repetición cuando habla de lo posible. De la diferencia, el papel que juega en la actualización es que actualiza las relaciones diferenciales, mientras que la repetición es el proceso de encarnación de puntos singulares. Ambas, la diferencia y la repetición, fundan el movimiento de la actualización, insisto, como creación. Es un proceso creador. Entendámoslo estéticamente, es lo más sencillo. Es un proceso creador y es gracias a que forman parte de él, la diferencia, y la repetición. Y con ello permiten sustituir la identidad y la semejanza, características de lo posible. Porque, insisto, lo posible se da por un proceso de realización que depende ya de unas características y unas condiciones determinadas en la existencia. Por ello, dice Deleuze, confundir lo posible con lo virtual da lugar a que acabemos con la realidad inherente a lo virtual. Porque si decimos que lo posible es lo meramente virtual, lo que estamos diciendo es que lo virtual es la negación. Es algo que se hace a imagen y semejanza de lo actual, cuando no tiene nada que ver con eso. Lo virtual y lo actual son dos planos de un mismo objeto que están en constante tránsito. Luego también plantearé la cuestión de, es un tema también que hablaba Alejandro, si no me equivoco, Alejandro Romero. Yo creo que es bidireccional, o sea, es una cuestión que planteo, luego la podemos discutir, yo creo que es bidireccional, que no hay solo un tránsito de lo actual a lo virtual, sino que también hay uno de lo virtual a lo actual, que me parece que también lo trata al principio. Deleuze habla también de los dinamismos, en concreto de los espacios y los tiempos. Dice que son los elementos actualizantes o diferenciantes del proceso de actualización. Lo que yo quiero entender de los dinamismos es que son una especie, o sea, tienen una relación bastante grande a mi juicio con la cuestión del eterno retorno, y creo que me ha ayudado bastante a entender la cuestión del eterno retorno que hablaba en otros capítulos, que también nos enrollamos el año pasado con eso, si no me equivoco, que decíamos, no, pero como ha sido una prueba de selección, según qué criterio. Más que una prueba de selección, yo lo veo como una prueba de resistencia, por lo que ha hablado Deleuze en este capítulo. O sea, en lo que consiste el eterno retorno es en someter a la diferencia, a lo impensable y a lo inviable, y la diferencia que soporta estas condiciones es la que pasa, por así decirlo, la prueba de resistencia del eterno retorno. Los dinamismos, por un lado, entonces, trazan el espacio de la actualización y de sus correspondientes relaciones diferenciales y singularidades, y por otro lado constituyen tiempos de actualización o diferenciación. Quiero insistir bastante en que creo que Deleuze da el mismo valor y el mismo significado a diferenciación y actualización. Insisto únicamente en eso. Dice Deleuze, lo quiero plantear esto más como cuestión, porque no lo he llegado a entender del todo, que por esa regla de tres el tiempo se constituye como una respuesta a las preguntas, al proceso de bifedicción, y el espacio como solución a los problemas. No lo he entendido muy bien e intentaré explicarlo con los ejemplos de las funciones, pero insisto, dice Deleuze que en el proceso de actualización, en lo virtual y en lo actual, no hay separación o distinción del tiempo y el espacio, sino que se dan de manera simultánea.
y que es en el proceso resultante, en el producto que resulta de esta actualización, donde sí que ya podemos distinguir un tiempo y un espacio. En concreto dice que es en la cualidad donde se recogen el tiempo y el espacio. El tiempo en la especie y el espacio en las partes. Paso ya, si queréis, para no enrollarme más, a la cuestión de la imaginación y la conciencia, que nos dio también para largo en la última sesión. Y es que Deleuze comienza hablando de esta cuestión diciendo que si bien el pensamiento se encarga de explorar lo virtual por medio de la repetición, o hasta el fin último de la repetición, o algo así, la imaginación es la única que tiene posibilidad alguna de captar la diferencia, porque es la única que puede atravesar dominios, la única que es capaz de captar el proceso de actualización completo. Distingue tres series de la actualización, que son los dinamismos, el espacio, el tiempo y la conciencia, y es que de estos dinamismos surge una conciencia a la que él denomina larvaria, que recorre el proceso de actualización a la vez, y esto ya es una idea que pongo yo porque no queda muy claro en Deleuze, a la vez que la conciencia se instituye como el lugar en el que se da ese mismo proceso de actualización. O sea, es algo así como condición necesaria para que se dé la actualización. No sé si se entiende muy bien, pero bueno. Entonces, en este sentido, creo que Deleuze identifica conciencia con imaginación. Y luego, para acabar, pues un par de ideas que también me han llamado la atención, y es que dice que la repetición es la potencia última de todo proceso de actualización, porque por un lado condensa las singularidades, precipita los distintos tiempos y varía los espacios de actualización, y por ello tiene sentido, como he dicho en los capítulos anteriores, que la repetición no se explique por identidad, representación ni semejanza. No sé si ha quedado muy claro, esto es la teoría así en reglas generales, voy a intentar explicarlo un poco mejor con los ejemplos que he traído, pero, insisto, no prometo nada. Vale, pues tenemos aquí dos funciones, o dos planos cartesianos, ejes cartesianos, ¿vale? La primera es la imagen actual, porque en ambos casos x ya está actualizada, ya le hemos dado un valor actual, en el caso de f de x, x más 1, y en el caso de g, la derivada, f' de x, ¿vale? En este caso no sé muy bien cómo ponerlo, que he puesto f de x es, no sé, puede ser raíz de 2, puede ser 2, puede ser elefante, pues el dibujo maravilloso es un cigarro, y lo que nos sale es esto, en el que tenemos, nosotros tenemos x e y, tenemos también z, tenemos r, tenemos r', tenemos un huevo de funciones que se interconectan, es el plano de lo virtual. Todo esto se supone que representa las relaciones diferenciales, ¿vale? Pero no soy la mejor artista. Entonces aquí tenemos las diferentes líneas, digamos, que serían las funciones o ideas en el plano de lo virtual, que son los objetos completos, pues porque aquí solo se tienen en cuenta los caracteres ideales de la función, mientras que aquí, cuando ya está actualizada, tenemos el objeto entero, que es que básicamente de aquí se ha producido un proceso de actualización que nos ha dado lugar a que x tome el valor x más 1, que es esta función de aquí, y su derivada. ¿Vale? Eso por una parte. A partir de aquí voy a ver cómo lo explico. Es que esto es lo que tengo, chicos. Es un poco complicado, no lo entiendo ni yo, pero bueno. Así, en términos generales, he decidido darle a x el valor del espacio y ahí el del tiempo. Como decía en la teoría, o sea, con las matemáticas es que me parece que se ve claramente. O sea, aquí sí tenemos un espacio y un tiempo claramente diferenciados. Mientras que en el plano de lo virtual, insisto, tenemos x, tenemos y, tenemos z, tenemos cigarros si queremos. O sea, no hay unas coordenadas que no se den simultáneamente. Se dan de manera simultánea, entonces no las puedes distinguir. O sea, todas las funciones están afectadas por todas y cada una de las coordenadas. Y a la vez las coordenadas están afectadas por el resto de las demás coordenadas. Estos serían, yo he señalado aquí, los puntos singulares de la función. Este está señalado porque es el uno en el que coincide, no tiene ningún motivo. Pero estos serían los puntos singulares. Y ahora voy a la cuestión de la identidad, que me parece que venía muy bien con la derivada. O sea, se puede ver claramente con g de x que el único modo que tiene g de x de crear su imagen actual es según los valores que le hemos dado a x, puesto que es su derivada. Es decir, que de algún modo, bueno, no de algún modo no, efectivamente es lo que dice Deleuze. Una vez tenemos esto en el plano del actual, para dotar de existencia a lo que puede ser posible como una derivada, tiene que hacerse necesariamente por identidad, por las condiciones que nos da la función x más 1. Y de ahí nos sale la derivada. Sin embargo, en este caso tenemos un montón de problemas que son raíz 2, 2, elefante, cigarro, mil millones de cosas que están interrelacionadas entre sí y que son valores virtuales. O sea, f de x encierra estos valores
o sea, es inherente a la función estos valores. Y cada uno de ellos pues produce una imagen distinta. Quería también coger las funciones porque en el proceso de actualización vemos que quien se ve sometido a una especie de resistencia es X. O sea, tenemos que ver si X es capaz de soportar lo inviable, si es capaz de soportar, por ejemplo, elefante. Y en caso de que sí, pues X es una perfecta diferencia que pasa la prueba del termómetro, ¿no? No hay más. No sé, creo que no tengo mucho más que decir. Bueno, sí, que el plano cartesiano, aquí en el otro no sé si es un plano cartesiano, ejerce un poco de la conciencia de la que habla Deleuze. O sea, a la vez que es lo que dota de una imagen determinada a la función, es el espacio, el lugar inherente en el que tiene que darse f de x. O sea, si no tenemos el plano cartesiano, f de x no existe de ninguna manera. Es el lugar en el que necesariamente se tiene que dar la función a la vez que la determina. Y este plano, o sea, tiene valores infinitos que son los que determinan cuál va a ser nuestra función. En este caso, no sé si lo voy a poder explicar muy bien, los diferentes planos cartesianos que están como en constante relación diferencial entre ellos, vemos que se definen también de manera simultánea, o sea que no es casual que z cruce con x, ni es casual que las funciones vayan de z a x a y. En este caso vemos que no hay ningún tipo de diferenciación, no podemos separar la x de la z, la y de esta función, ni de r' ni de los valores. O sea, en este caso se ve, yo creo, lo que es lo virtual, que es esta entremezcla de relaciones diferenciales en la que no puedes distinguir absolutamente nada. Y esto es lo que yo creo que Deleuze diría que es la estructura. O sea, todas estas coordenadas cartesianas R', X, Z constituyen lo que sería la estructura de la que habla Deleuze, yo creo. Y creo que no tengo mucho más que decir, chicos. Eso es todo. No puedes, como de costumbre, tomo nota del orden de palabras, pero si alguien no quiere levantar la mano, que hable. Yo es la primera vez que vengo y en la teoría no me enteré, pero con estos dos planos cartesianos me enteré tanto como pude, pero me quedó mucho más claro lo que pude entender. Así que Gracias. Muchas gracias. fue más fácil seguir las ideas. O sea, lo intento explicar de la mejor, o sea, insisto, tampoco me lo he preparado muy bien como lo iba a hacer, pero creo que con las matemáticas es con el ejemplo en el que mejor se ve cuál es la importancia de distinguir entre la parte virtual y la parte actual del objeto. O sea, creo que es con las funciones, que de hecho es lo que hace Deleuze en este libro, con las diferenciales y con las matemáticas en general es muy fácil, a mi juicio, ver, o sea, dónde está la importancia de distinguir en un fenómeno cuál es su parte actual y cuál es su virtual y por qué ello no constituye el dominio de lo posible. Gracias. Yo tengo una pregunta por lanzar, que lo has avisado y me ha gustado porque no me acordaba que tenía esa pregunta, porque no me había preguntado. Y es una cosa que venía de la primera versión de este seminario el año pasado, del comienzo del libro, básicamente, que ya salió como problema o como pregunta. Y es qué conlleva la virtualización de lo actual, que es una cosa que no me entra en la cabeza si no es en términos probabilísticos. Y no es en términos probabilísticos. Entonces no me cuesta mucho, porque, claro, como consigna para gritar, yo digo que sí, pero luego ya no sé qué implica, por si a alguien se le ocurre algo o no. Porque creo que es importante, obviamente, la modificación de la virtualidad. La virtualidad no es la totalidad, sino la virtualidad es ese fondo caótico. Y la actualización es como la singularización concreta extraída de ese fondo caótico. En el momento en el que se actualiza, hay una modificación también de la virtualidad, pero no me encaja. ¿Qué implicaciones tiene? No sé, me cuesta. Bueno, es que esta también es mi primera sesión, entonces soy también encantado.
Me ha gustado mucho la pregunta porque no he leído todo el grueso de texto que se necesitaba para esta sesión, pero hay como ciertas pistas a lo largo de la primera mitad del texto que a mí me retrotraen mucho a Proust y los signos. No solo a Proust y los signos, sino cuando presenta toda esta idea del parasentido y tal, me lleva un poco a lógica del sentido también, donde desarrolla todas estas ideas de serie dentro de las paradojas, que es un texto que me estoy zambullendo ahora, entonces no manejo nada. Pero creo que esa cuestión que planteas está totalmente golpeada en la idea de la obra de arte y en cómo lo plantea y cómo lo trae a propósito de leer dentro de este texto. Porque si me dais un momento que busque la página, ya avisa un momento en la 293, la que está hablando de aprender, que habla de aprender es penetrar en la idea, su calidad y sus puntos notables, y luego en la 295 dice que la obra se desarrolla a partir alrededor de una fisura que nunca se puede colmar. Entonces, la forma en la que interpreto yo eso es que es precisamente esa fisura lo que da un poco fe de esa actualización de la virtualidad, ¿no? Es esta idea de cómo en Proust y los signos las series temporales se van colmando hasta llegar poco a poco a la esencia, y una vez que llegas al signo del arte, que es la esencia, pues se da como una especie de retroalimentación de nuevo. Pues ahí ocurre. Que lo que dice el compañero de las matemáticas, que sean más claras, en la 273 dice que la matemática comprende la expresión de los problemas, que los problemas serían el objeto que está intentando aquí un poco encajar dentro de una teoría de las ideas antiplatónica, que es, hay que tener coraje, y por eso se mete en este barrizal, porque está queriendo construir una teoría de las ideas para arrebatársela a Platón. Y dice que la matemática, que no entra aquí nadie que no sepa la geometría, dice que comprende la expresión de los problemas y encuentra su sentido en la revelación de una dialéctica que rebasa la matemática. O sea, que la matemática en sí misma es el camino hacia ese lugar que tenemos que ver en qué consiste, que es toda esta historia de lo virtual y lo actual. Entonces, efectivamente, es todo el objetivo de este capítulo, es ese, es ver cómo a través de la matemática, también antes, en las 240 y pico así, revisando un poco los textos, dice que también ni lo busqué porque debe estar por ahí, que la crítica kantiana también te permite alcanzar esa dialéctica, con lo cual estamos intentando conceptualizar una dialéctica como campo de estudio de este orden virtual y sus procesos de actualización, etc. Dentro de estos procesos de actualización, a mí me parece clave lo de la diferenciación con C y con T, porque en la sesión pasada, que me toca a mí exponer, yo dije, o basé sobre todo mi exposición, en que había tres instancias, que él habla de tres para después ampliarlas a 4, diciendo que más allá de lo actual, que sería la instancia última, hacia atrás hay varios órdenes de instancias. Entonces, lo que estamos explorando es que dentro del mundo de lo virtual hay muchos órdenes de consistencia, podríamos decir. O sea, lo virtual adquiere consistencias que pueden ser tematizadas a través de la matemática del cálculo diferencial o, por ejemplo, de la crítica kantiana, o sea, del criticismo. Es interesante que en la 315, donde dice lo de diferenciación con C y con T, dice que la diferenciación con T determina el contenido virtual de la idea como problema, o sea, hay un proceso por el cual en lo virtual se da un proceso interno a lo virtual en tanto virtual, que da consistencia a diferentes problemáticas, a diferentes problemas que van a depender de las singularidades, que es lo que voy a decir después, pero que sin embargo la diferenciación con C expresaría la actualización de lo virtual en función de esos previos problemas que ya se han constituido previamente. Por tanto, la diferenciación con T iría como hacia la virtualización, sería un orden de consistencia hacia la virtualización que genera problemas consistentes y que por tanto hay que tematizar, y que después, en el otro sentido, habría una diferenciación con C que actualizaría esas problemáticas. Ahora la pregunta es, ¿de qué se componen estas problemáticas? En la 320, cuando habla de Bergson, que tiene un texto, no recuerdo de qué año es, en donde habla del mixto,
que es del objeto de Bergson. Bergson habla de que todo objeto está constituido por una parte virtual y una parte actual, es lo que está aquí todo el rato tratando. Cuando habla de la gigantesca memoria, que es básicamente el cono bersoniano, en el que el punto del vértice del cono es la actualidad, pero todo lo demás es la virtualidad, habla de que hay unos cortes dentro de lo virtual, que hay unos cortes, se pueden hacer unas secciones a los cortes que van a capturar diferentes singularidades y que, al igual que has puesto ahí, con diferentes ejes de referencia puedes alcanzar diferentes consistencias de lo virtual que van a derivar en el punto actual de diferentes maneras, ¿no? Y que incluso, y ya con esto termino, lo que decías de cómo virtualizar lo actual, ¿no? Porque es hasta... Yo entiendo que aquí se plantea como un programa político y como un programa ético. Para mí, yo es lo que estoy explorando de cómo virtualizar es la ética de Deleuze. ¿Qué significaría eso? La revolución es virtualizar lo actual, es alcanzar la libertad en lo actual, porque lo actual jamás va a ser libre, pero producir la virtualización es producir la libertad en lo actual. Y hay un momento en la página 119, antes de que hable esto de lo de Bergson, de los diferentes cortes en el cono, los diferentes puntos de consistencia que se pueden alcanzar con singularidades dentro de lo virtual, dice que hasta las semejanzas que surgen de líneas de evolución divergentes, o sea, dentro de un proceso de evolución distinto va a dar el ojo del ser humano y el ojo de un cangrejo y el ojo de una lombriz y el ojo de un insecto, hasta semejanzas que surgen en líneas de evolución divergentes deben ser relacionadas con la heterogeneidad en el mecanismo de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta, si nosotros pensamos en Platón, nosotros pensamos en el ojo, la idea de ojo, vale, todos estamos copiando de manera imperfecta ese ojo. Pero Deleuze lo que está planteando es que esas ideas también en el devenir histórico de lo actual también se van transformando. ¿Por qué? Esto lo habla Manuel de Landa en el libro este que también hemos citado aquí alguna vez. Dice que en la eternidad de los tiempos pasados no estaba concebida la idea de organismo, por ejemplo, del organismo vertebrado. Y sin embargo, con la evolución totalmente contingente de los procesos actuales de evolución que pueden dar a animales de un tipo y a animales de otro, y es contingente el hecho de que se haya dado uno y otro, hay que establecer una idea, podríamos decir a posteriori, una idea que depende del tiempo, que va a aglutinar en una idea virtual problemática las dos líneas evolutivas, aunque hayan sido totalmente divergentes. Por tanto, ese hecho de que salgan de lugares distintos y lleguen a lugares parecidos es como una especie de participación a la inversa. No participas desde algo previo y todos estamos continuamente intentando alcanzar eso previo, sino es al revés. La actualización produce problemas que también suben desde abajo de lo actual hacia lo virtual. Esto como un poco de... yo lo que me saco de todo el punto. Sí, iba a responder a lo que has dicho tú, Ramiro. Ramiro, ¿verdad? No. Bien. Está bien, Ramiro Moratán. Javier, vale. Que es una idea que tampoco he querido tratar mucho, pero sí que me parece o sea, Proust y los signos personalmente es un libro en el que no me he metido, pero creo que la cuestión de que esta fisura que nunca puede colmar, a la que se refiere también como yo fisurado en otros capítulos, yo creo que precisamente aquí es donde se da la virtualización de lo actual, y es que lo actual, el producto que sale de lo actual, no agota las posibilidades y las potencias de lo virtual, y ese es el sentido inverso. No lo he querido explicar porque, insisto, no sé si esto es así o no, pero lo que yo he entendido es que nunca puede colmar, porque es que los valores de lo actual nunca agotan la virtualidad. Entonces, ese es el doble sentido, respondiendo también un poco a lo que has dicho tú, Milo, ese es el doble sentido, en el que lo virtual afecta a lo actual, porque lo actual nunca es capaz de ningún modo de agotar lo virtual. Lo único que es capaz de negar tanto lo virtual como lo actual es la posibilidad, la cuestión de lo posible, que como se hace por identidad, necesariamente tiene que negar la realidad de lo virtual y de lo posible, que es un poco, pues por ejemplo, Hegel, a mi juicio. Claro. Bueno, dos cosas retomando un poco lo que decías, Fer, y el tema de la diferenciación con C y con T, a mí me remitió directamente a Derrida, a la diferencia, ¿no? Que jugaría, si lo extrapolamos a Deleuze, Derrida cuando dice la diferenciación con C y T, según mis no muy vastos conocimientos de francés, son nomófonas, y entonces es lo que permite jugar a Derrida con la diferencia con A o con E,
que cuando menciona la palabra diferencia en esta famosa conferencia, dice, para que entiendan, si estoy hablando de la diferencia con A o con E, siempre es necesario el paréntesis posterior, la explicación posterior, que sería la actualización de difference, que está ya diferida de cuando menciono difference. Es decir, difference sería lo virtual, representaría lo virtual, que solo en el momento en que Derrida dice A, o que se dice con E o con A, se actualiza en una de las dos. O sea, a mí me parece que por cuestiones epocales, que son de poco las mismas líneas, están planteando algo análogo ahí. Derrida, si se quiere, más del campo, desde el campo lingüístico, desde el campo del significante, simbólico y tal, y tal vez abordando un campo que me parece más vasto en esta obra, pero me resuena mucho con eso. Y respecto a lo de la virtualización de lo actual, creo que se ilustra bien con la cuestión de la idea social, que está en la página 282, cuando habla de esta cuestión, la cuestión de Marx, de que, bueno, lo voy a leer, ¿no? La idea social es el elemento de cuantitatividad, de cualitabilidad y de potencialidad de las sociedades. Expresa un sistema de relaciones múltiples, ideales o de relaciones diferenciales entre elementos diferenciales, relaciones de producción y de propiedad que se establecen no entre hombres concretos, sino entre átomos portadores de fuerza de trabajo o representantes de la propiedad. Que ahí es directamente a Marx, ¿no? Cuando dice, yo no culpo al individuo como tal, sino las relaciones que se establecen. Y cuando dice, aunque sus soluciones puedan ser políticas, ideológicas o jurídicas, el problema social siempre es ante todo económico y responde a las relaciones diferenciales en el ámbito de lo económico, que luego, entonces creo que ese proceso de virtualización de lo actual sería siempre tener en cuenta eso, por más que se esté, digamos, en el terreno político, en el terreno ideológico, en el terreno jurídico, en pugna por determinada mutación social, determinada revolución social, tener en cuenta que la idea, lo problemático, no se agota en esas soluciones y va a ser siempre, ante todo, económica, ¿no? Y mantener en mente eso, ¿no? Lo pongo ahí sobre la mesa. Yo también iba así un poco por esa línea, sobre todo de hacer y la idea de que efectivamente para mí el movimiento tiene que ser bidireccional, pues si no tenemos un problema de sobredeterminación. Pues muy sencillo el ejercicio de se actualiza lo habitual, porque así tenemos como de un alemán ahí, de un caosmos, sale algo, ¿no? Pero si sale algo ya, como decía un poco Milo, esa probabilidad queda cerrada, entonces se nos hace el espacio más pequeño y tiene que haber un movimiento en respuesta que vuelva a reconstituir ese espacio como más grande, ¿no? Yo también lo leo en términos de ética, o al menos de política, si es que ya después de tanto hablar no son lo mismo. En la página 301 creo que hay como una forma interesante de pensar esa idea, que no sé si es acertada o no, que es con esta idea paradójica que lleva arrastrando unas poquitas páginas de lo que se puede lo que no se puede pensar, pero debe ser pensado, ¿no? Que de alguna u otra manera yo lo entiendo como lo posible que ha presentado antes Ainhoa, el porvenir que a veces sale, la revolución con R mayúscula que también luego sale en mesetas. Esta idea se expresa también muy bueno, como dice, las diferenciales del pensamiento, que es un poco lo que hemos trabajado antes, ¿no? Hay imperativos, que son las preguntas que fundan mundos, ¿no? Que lo dicen súper bonito. Hay unos imperativos que atraviesan siempre a un yo fisurado, por eso nunca es solo un movimiento de activización, pues si no tendrías un yo entero, pues el yo entero también de alguna u otra manera está fisurado, está virtualizado porque dice que va cambiando a través de espacio y tiempo siempre, y siempre desde un ejercicio trascendente, que supongo que es el ejercicio de virtualizar lo actual, y lo haces desde el plano virtual. Y solo por rescatar lo último, Antonio, que creo que es como un tándem, ¿no? Virtualizar lo actual, lo paradójico y lo problemático, al final se refieren al mismo problema ético. A lo mejor no es el de criterios de selección que teníamos antes, pero sí el de no agotar algo, ¿no? Y por eso creo que
tiene que ser seguro, bidireccional y tiene que ver con esta idea, ¿no?, de lo que no se puede pensar, porque hay un primer encontronazo con virtualizar lo actual, pues si es actual, pues virtualizar, la verdad sería luego pero la lógica ya mi mesetera, o sea, más bien antidipo tiene que haber luego un ejercicio de territorialización y es un círculo problemático y paradójico, pero al final es lo que se está buscando, ¿no?, que es la cuarta idea también un poco que presentaba Schuffer, la cuarta instancia, de que le faltaba el estructuralismo, que era no plantearte, o sea, no poder abordar esta paradoja que creo que se conecta más o menos con esto de virtualizar lo actual. Pero sobre todo para que no se caiga, para que no se cone, que es lo que hemos hablado también, y la fisura que ha salido antes y demás. Yo. Sí, que no hay nada. Es una pregunta de persona perdida. La pregunta es, ¿a qué se refiere cada uno cuando dice virtualizar? Y una vez hecha esa pregunta, tratar de no tanto aclarar, sino poner en evidencia el hecho de que no es, porque a veces hablamos de ello como, está lo virtual y se actualiza, y ya está. Y eso no es, de hecho, lo que ocurre. Lo que ocurre es que todo está pasando de lo actual a lo virtual constantemente, por así decirlo. Cada vez que algo cambia, y esto también es una idea que Alejandro Romero, que hoy está siendo citado abundantemente, dice, él lo he escuchado decirlo en varias ocasiones, siempre que hay un cambio, cualquier cambio, y todo está cambiando constantemente, prácticamente cada vez que pasa el tiempo, entendido el tiempo simplemente como cronos, cada vez que pasa algo, se está pasando de lo actual a lo virtual. Lo actual no puede cambiar por sí mismo. Todo cambio es un movimiento de lo actual a lo virtual y de nuevo a lo actual. Entonces ese proceso de actualización es constante. Una vez dicho eso, vuelvo a la pregunta de qué significa virtualizar para cada uno de los que han utilizado ese término, si no es simplemente que las cosas cambien. Entonces, una vez dicho eso, claro, vale, sí, muy bien, las cosas cambian y para cambiar tienen que pasar de lo actual a lo virtual y de vuelta a lo actual. ¿Ahora qué? Ahora ¿cómo hago la revolución? Sabiendo eso. Que supongo que es a lo que estáis haciendo referencia utilizando este palabra, pero nada, dejo la votando. Pues me uno yo a la lista. Aunque sea muy tentador y muy divertido decir que aquí hay una tesis ética, se puede caer, porque yo no lo he dicho. Sigo de nuevo RQR, que es un libro de metafísica al uso. Y Scander, vuelvo a tomarlo sin escándalo. La pregunta sobre el origen del pensamiento, finalmente, es el libro metafísico por excelencia, al igual que todos los libros de metafísica por excelencia, es decir, contra los que se pelea al final, no los que usa para apoyarse. Entonces, el concepto de virtual se me complica en el momento en el que se toma como yo voy a virtualizar. Es un proceso ontológico. La virtualización se da como proceso, no ejerce la virtualización. Eso es, ahí es donde yo encuentro la problemática de no entender cómo funciona, qué implicaciones tiene, no cómo funciona, porque cómo funciona, de hecho lo explica, con sus más y sus menos podemos decir mejor o peor, pero lo explica muchas veces, en muchas obras, en este también, en muchas páginas, en este capítulo y en otros. Pero qué implicaciones tiene la modificación, que se ha respondido, que no era eso, simplemente estoy redirigiendo de nuevo la pregunta que estaba haciendo antes, ¿no?
¿Qué implicaciones tiene la virtualización, la modificación de ese fondo caótico pre-singularizado? En el momento en el que los elementos se actualizan. Por ejemplo, voy a apuntaros. Que se me olvida. Hemos dicho el tiempo, ¿no? Ha salido también lógica del sentido, cronos, ion. Son las lógicas, no vamos a decir análogas, son idénticas, son las mismas. Proceso de virtualización, proceso de actualización, cronos es el proceso de actualización únicamente actualizando. Entonces, concebir que el tiempo todo es cronos es falso metafísicamente. Por eso hace falta otro plano, otro tipo de eterno-retorno que sea el de lo diferente y sea el iónico. Capítulo 2. También podríamos mirar a las tres síntesis. ¿Qué implicaciones tiene que en el segundo 2, la segunda campanada, se modifique el conjunto caosmótico presubjetivo, preconsciente a la tercera? La segunda campanada modifica la tercera y la primera. En términos así rápido, dicho de consigna, yo gritaré sí. ¿Qué implicaciones tiene? Ni idea. Y ahí es donde yo me encontraría, porque claro, políticamente dice, vale, pues vamos a elucubrar procesos revolucionarios virtualizantes. ¿Eso qué coño es? A nivel metafísico, a nivel de metafísico, en este sentido que estamos hablando. Ahí es donde encuentro yo que no comprendo bien. No que no tenga sentido, sino que me cuesta mucho verlo porque lo veo todo en posibilidades, lo posible. La virtualización, respondiendo un poco a Sebas, yo personalmente es, por sesgo espinociano, es potencia. ¿Qué significa eso? Ni puta idea, porque en el proceso de virtualización yo no voy a potencializar las cosas, de nuevo. Metafísicamente hablando, encontrar la potencia de las cosas no es espinocista, es agustiniano. Entonces ahí me encontraría que tenga yo algún tipo de papel sobre ese proceso metafísico, ontológico. Y lanzo de nuevo la misma pregunta, que es repetida y diferente. A mí me parece una pregunta clave. Bueno, perdón, Fer, Alexis y Clau, para que luego no interrumpa. Pero clave de las claves clave. Yo creo que una respuesta está en la página 292, ahora sí que os he visto aquí porque es interesante. Cuando estamos diciendo que la sustancia de esta ontología es la multiplicidad, que lo dice literalmente, la sustancia de esta ontología es la multiplicidad, se pone a explorar qué significa esto de la multiplicidad y dice que tanto en el orden virtual como en el orden actual todo es multiplicidad, porque la diferencia está en todos los lugares. La diferencia no acaba de arruinarse en la actualidad, pues entonces estaríamos dándole una concesión a Hegel o a quien. La cosa es, cuando está diciendo, ahí habla de multiplicidad lingüística, multiplicidad social, multiplicidad psíquica, multiplicidad biológica, multiplicidad física. Estos son multiplicidades dentro de lo virtual, ¿vale? Cuando está hablando aquí de multiplicidades es en lo virtual, o sea, esas secciones del cono bergsoniano que si tú tuvieses una katana y cortases el cono así al azar, capturarías unas singularidades que determinarían en lo virtual un tipo de multiplicidad, porque ¿cómo podríamos hablar de diferencias dentro de lo virtual? Lo virtual parecería simplemente indeterminado y no podríamos hablar de ello, ¿no? Aquí Deleuze está diciendo, podemos hablar de ello, podemos tematizar estructuras dentro de lo virtual, como por ejemplo la multiplicidad lingüística, la multiplicidad social. Imaginemos una persona que viene al mundo de lo actual, no conoce más que el mundo de lo actual y se da cuenta de que su lengua es una, su idioma es uno y además está excluido de los otros, que eso es lo actual, ¿no? Tú estás en una disposición y estás excluido del resto de lenguas. Sin embargo, aprende muchas lenguas y se da cuenta de que es Saussure, ¿no? Esta persona es Saussure, y se da cuenta, coño, resulta que todas las lenguas se pueden entender desde un principio indiferenciado, que son los fonemas. Voy a volver a repetir, lo siento, lo que dijo el otro día. Una estructura lingüística, una estructura del estructuralismo se define por unos elementos que no tienen ningún tipo de significado, que son los significantes, que solamente adquieren significado cuando entran dentro de la estructura. La A no tiene significado, la B no tiene significado, pero la A tiene significado cuando entra en relación con la B, y lo mismo le pasa con la A, y así empieza a haber una estructura de codeterminación que, sin una identidad previa, produce un sentido último. Esto es de lo que se da cuenta este Saussure que ha venido al mundo y demás. ¿Qué ocurre? Que
lo que viene a decir Deleuze es que tú cuando aprendes que todas las lenguas, las diferentes actualizaciones de la multiplicidad lingüística virtual, hay un acto que se puede hacer dentro de esta multiplicidad lingüística que es traducir, por ejemplo. Tú cuando traduces de una lengua a otra, jamás vas a encontrar la traducción perfecta porque no existe. Eso quiere decir que actuar sobre las lenguas no te permite solucionar el problema de la lingüística, porque no vas a dar con ese metalenguaje último que está detrás de todas las máscaras, nunca vas a poder anular todas las lenguas unas con otras y encontrar la verdadera lengua que está detrás. O sea, la lingüística como tal es una multiplicidad porque es problemática, porque jamás vas a traducir de forma verdadera. La idea de traducir de forma verdadera es falsa. Y de hecho, aquí habla literalmente, dice que virtualizar una lengua es poetizarla. O sea, Góngora amplió la lengua, determinó las actualizaciones futuras de la lengua española. ¿Por qué? Porque virtualizó, porque sacó del potencial, no de lo posible, sino de lo potencial a lo actual y determinó que las futuras actualizaciones se diesen de cierta manera. Pero es que el género neutro en la utilización disidente de las lenguas, en el castellano, también está transformando la lengua en tanto que trae de lo virtual, o sea, está poetizando el habla. Cuando hay Yoko Ono gritando a un micrófono, está virtualizando, está sacando de lo actual algo que no está en lo actual, está teniendo que remitirse a lo virtual para sacarlo. Y es muy interesante que habla de la poetización, yo hablo de la traducción porque me parece un ejemplo fácil de ver que no tiene solución el problema de la lingüística. Y también en la multiplicidad social, cuando habla de la multiplicidad social, habla de que el objeto trascendente es la libertad. O sea, actuar sobre la multiplicidad social es traer a este mundo actual la libertad. Y también habla de lo monstruoso dentro de lo biológico. Está tratando todos los temas que después en el resto de su filosofía va a desarrollar, que al final es virtualizarlo. ¿Qué es virtualizarlo? Y ya con esto también, a mí me gusta lo que dice Seba, ¿no? De qué significa eso de que solamente las cosas se transformen con una causalidad retroactiva hacia lo virtual. Yo plantearía la pregunta de si es así, porque realmente la lógica del sentido plantea la causalidad y la cuasi causalidad. Yo, después de leer esto así más en profundidad, me gustaría volver a la lógica del sentido para acordarme, porque no sé a cuál de las dos está llamando. A mí, simplemente, o sea, me viene a la cabeza cuando habla de las líneas, que es una cosa que no tengo para nada dominado de Deleuze, cuando habla de las líneas de muerte y las líneas de vida, que son líneas convergentes y líneas divergentes. Yo entiendo que en el fascismo está la actualidad y te puedes someter a la actualidad fascista tanto en el lenguaje, como en la vida, como en muchísimas cosas, ¿no? O sea, el fascismo en la actualidad es el imposibilitar la virtualización de todas las multiplicidades que se nos den. Ya está ahí. Sí, yo creo que esta cuestión de lo virtual y lo actual, al menos a mí se me aparece un poco haciendo esta gran diferencia con Aristóteles, ¿no? Yo, más que Platón, más que otros, creo que Aristóteles es el enemigo, o sea, más que enemigo quizás, una forma de pensar esta relación entre el ser y la potencia de ser. Y creo justamente que, bueno, Deleuze dice, claro, no hay que confundir lo virtual con lo posible o con la potencia, pero ahí creo que se refiere específicamente a la potencia aristotélica, o sea, el hecho de que yo sepa que algo puede ser ciertas cosas bajo cierto carácter de posibilidad. Creo que esta cuestión, como decía, por curiosidad, tiene que ver con la potencia spinociana. Yo creo que viene por ahí la cuestión, ¿no? Que el hecho de que y que ha venido también desarrollando un poco antes con la cuestión de esta tradición medieval que piensa el ser del ente, ¿no? A partir de la posibilidad de saber si es que las cosas que existen agotadas en sus posibilidades, o sea, si no pueden ser otra cosa. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque, o sea, o al menos a mí se me aparece, ¿no? Esta idea de virtual actual, que a mí me parece también otro nombre de decir diferencia y repetición. Lo virtual es la diferencia, lo actual es la repetición, lo va a decir en algún momento más adelante. En esta suerte de idea de que lo posible, lo virtual, la potencia tiene más que ver con el hecho de que una cosa no agota sus posibilidades en su ahora, en su actualidad, ¿no? Y creo que, bueno, el compañero acá más espinociano que todos podría quizá iluminarnos un poco eso, porque es una cuestión compleja, porque el concepto de potencia en Spinoza es complejo en la medida en que, solo por el ejemplo básico que yo tengo, es la cuestión de, bueno, nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Y ese ejemplo que le encanta a Deleuze da cuenta justamente de que un cuerpo o una cosa, ¿no?
nunca puede saberse de antemano respecto a las posibilidades que puede tener hasta que no las tiene, ¿no? Y yo creo que, no sé si tú veis también esa cuestión por ahí de lo virtual y lo virtual, ¿o no? Eso es. Ya me lo puedo comentar, me sumo a la... Sí, perfecto. Yo iba a interrumpir la línea y simplemente a raíz de lo que ha dicho Fer, voy a mandar un enlace por el canal de discusión que es, ha salido editado en francés, un curso de 1980 que se llama Línea de vida y trabaja los conceptos de línea, en francés original, pero se puede pedir en la central, se puede pedir por ejemplo. Mira en todos tus libros. Y luego hay un artículo que quizá encaja, pero Luis Jaime lo dirá por este punto. Amanda Núñez tiene un artículo precioso y súper bueno, iba a decir súper potente, sobre el concepto de potencia, potestas y demás en Espinosa del Verso. Súper chulo. ¿Quién? Amanda Núñez es la diosa absoluta de lo del ciano en España. Sí, si lo encuentro lo paso. Claro. Y que hable primero. Vale. Si quieres, a raíz de... Estaba Clau, Javé y Noa, pero si metemos al ejemplo. ¿Qué te parece? Antes de entrar directamente a la pregunta por Espinosa, creo que hay dos momentos que quisiera recuperar directamente de lo que estamos discutiendo en el texto de Deleuze. Y me parece que es muy importante porque está en la página 316 primero, y ahí dice muy claramente, todo objeto es doble, sin que sus dos mitades se parezcan. Una es la imagen virtual, la otra la imagen actual. Entonces, no es primero lo virtual y luego lo actual, o lo actual deja de ser virtual porque se actualizó. En realidad, se está haciendo, lo actual y lo virtual está en el objeto, en la singularidad. Creo que no es necesario ni siquiera irnos como hasta el lenguaje o a las matemáticas, sino pensar nuestro propio cuerpo, que ahí es donde está Spinoza. Porque nuestro propio cuerpo, ¿no?, tiene esa doble cualidad, es actual, pero al mismo tiempo es virtual. Hay un devenir de nuestro cuerpo, ¿no? Ese devenir es lo que puede nuestro cuerpo. Pero por supuesto que hay una actualidad, que podemos percibir, que podemos sentir, pero que está en esa doble relación. Y me parece que es muy bonito que lo plantea de una manera muy clara, creo yo, un poco antes, en la página 304, donde está hablando de la singularidad, en la parte final del párrafo, dice: todo origen es una singularidad. Toda singularidad es un comienzo en una línea horizontal, pero las líneas horizontales van a ser precisamente las líneas virtuales, las líneas del devenir. Pero esas líneas horizontales, dice ahí mismo, ¿no? Esa línea horizontal, la línea de puntos ordinarios, donde se prolonga como en otras tantas reproducciones o copias que forman los momentos de una repetición desnuda. Pero es también un recomienzo sobre la línea vertical. Y esa línea vertical es la condensación de la singularidad. Entonces, en ese mismo plano, ¿no?, justo en la condensación de esa singularidad, tenemos la virtualidad que está en el plano horizontal, lo virtual, lo actual que está en el plano vertical y que justamente produce esa singularidad, ese cuerpo que está deviniendo, pero que está todo el tiempo también. Y en ese sentido sí me parece que es una potencia de precisamente lo que está diciendo, lo que puede ese cuerpo, y que efectivamente no se agota en su actualidad, ¿no?, sino que siempre está ahí en ese dominio. Ahora sí, claro. No sé, quiero decir, está siendo muy interesante y además venía leyendo cosas que tienen que ver con todo esto antes del seminario, entonces tengo la sensación de que tengo algo que decir, pero no sé muy bien qué.
o sea, a mí me cuesta mucho, no estoy segura, probablemente lo diga el propio Deleuze, pero me cuesta mucho pensar la virtualización, o sea, como que a mí me parece que es muy claro que los procesos de los que habla no se llaman así, sino que se llaman diferenciación o T o C, y yo tengo como apuntado para acordarme cada vez que me olvido que la diferenciación con T es el como desarrollo o el desarrollo genético de una idea, como la constitución a nivel genético de una idea, y que la diferenciación es la actualización de las ideas en situaciones concretas, que es un poco lo que ha explicado Ainhoa, si me la he entendido bien. Y toda esta discusión acerca de cómo pensaríamos algo así como una virtualización, o cómo es posible que la relación entre lo virtual y lo actual sea bidireccional, ¿no? Como que tiene que serlo, pero para que Deleuze esté diciendo algo interesante, pero a la vez no sabemos muy bien cómo sería eso. Yo siempre he pensado que, desde que pienso en estas cosas, he pensado que, o sea, y lo dice él, ¿no? Como que todo es una cadena de efectos y afectos. Y a mí me hace pensar que lo actual afecta. O sea, lo actual es un efecto de lo virtual y afecta a lo virtual, ¿no? Entonces, ese es el juego de afectos y efectos del que está hablando Deleuze. Y estoy dando saltos en mi cabeza, pero todo esto tiene que ver, por alguna razón, con los precursores oscuros. Porque yo leía esta palabra y decía, ¿qué es esto? Y entonces me la saltaba. Y seguía leyendo como si yo supiera lo que está diciendo, o ignorando que no sabía, y ya está. Pero últimamente he estado como empeñándome en intentar entender qué es un precursor oscuro y leyendo como artículos y cosas, como que tiene sentido que un precursor oscuro sea, o sea, algo que nunca acaba de existir. O sea, es como una repetición que no existe. Es un tipo de repetición que no existe. Es un precursor de sí mismo que nunca acaba actualizándose. Como que todo es la parte virtual de todo objeto. Es lo que... me parece muy interesante pensarlo así, porque el precursor no es el precursor oscuro porque sea el precursor de algo oscuro, sino que es el mismo como precursor oscuro, ¿no? Como que el adjetivo está adjetivando al precursor y no a lo que está precediendo. Y no sé si lo he explicado. Y esto tiene sentido porque es lo que todavía no ha ocurrido. Siempre lo que todavía no ha ocurrido, es lo que siempre está por venir. Y en ese sentido es como que tiene sentido que el precursor oscuro sea el virtual, ¿no? Porque en toda actualización hay un precursor oscuro. No sé si esto tiene sentido, ni siquiera creo por lo que estábamos hablando, pero he hecho la conexión y quería dejarla. Yo puedo recoger un poco todos estos temas, un poco titánicos, y sobre todo atendiendo un poco a la pregunta. Había una cosa que se ha dicho que me parece muy interesante, que como no solo lo virtual y lo actual existe una relación implicada entre ellos, sino que están constantemente emergiendo todo el rato y están estableciendo distintas operativas todo el rato, por consiguiente. A mí todo esto me remite mucho a la imagen del pensamiento y sobre todo a toda la cuestión de captar desde la sensibilidad lo insensible en forma de signo. Antes se hablaba de Saussure y ya en Saussure, en el Tratado de Lingüística General, cuando define el significante, ya define el significante como una imagen mental sonora, lo cual eso ya me parece que establece ciertas pautas. Y llevando un poco todo eso, también me remito, voy a simplemente como traer cosas, porque no tengo solución de nada. En el capítulo 3 del Antiodipo hay una cita que Deleuze trae a George Jackson hablando a propósito de la huida revolucionaria, y la frase de George Jackson dice que por mucho que huya siempre llevará una pistola. Me parece interesante
en términos de cómo establecer una política o cómo entender una ética a partir de un libro de metafísica, porque sin duda alguna es un libro de metafísica, me da un poco la sensación todo el rato de que está intentando hablar de una política sin plan, ¿no? De una política sin modelo, pero no en términos de una banal anarquismo. Creo que ahí es donde está precisamente puesto en relieve la idea del aprendizaje, ¿no? Y el contraste entre el aprendizaje y el saber, ¿no? Entonces, intentando no pensar la imagen actual y la imagen virtual como una instancia de ideal que nos retrotrae de nuevo a la idea de posibilidades, y la imagen actual como un plano empírico en el que las cosas se efectúan, creo que eso es importante. A mí me cuesta mucho pensarlo. Mi pregunta un poco es cómo establecemos un aprendizaje entre estas dos aguas, ¿no? Entre estos dos caminos. Y a dónde estamos realmente retrotrayéndonos cuando aprendemos, porque el propio Deleuze en el capítulo 3 nos dice que uno no sabe nunca cómo va a aprender. Y yo eso lo entiendo como que uno nunca sabe con qué estructura se va a encontrar. Y todo eso tiene algo que ver con la expresión, ¿no? Y todo eso tiene algo que ver con el sentido y con los sentidos. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podríamos ver esta política sin planes? ¿Es una política sin planes? ¿Es esta anarquía, como lo llama, anarquía coronada? Eso es un poco todo lo que... Iba a contestar a Alexis, una pena que se haya ido. ¿Quieres si quieres pasar a otra persona, quien venga después y... Bueno. Vuelvo a la pregunta de cómo virtualizar, ¿no? Que me pareció pertinente, porque es cierto que no es que uno virtualice así, sin embargo, o sea, siempre está, ¿no? Siempre es esa transversalidad, incluso entre las ideas, ¿no? Que es esa interconexión de ideas de la que hablamos, la palabra interconexión, pero están implicadas las diferentes ideas, la idea social, la idea biológica. Pero creo que sí puede, o sea, llevándolo otra vez al plano de lo político, lo ético, hablar de un ejercicio continuo. Y creo que se puede entender esta cuestión de virtualidad, actualidad, en el antiedipo, en los términos de molecularidad y molaridad, ¿no? O sea, dentro de lo molar siempre está la molecularidad, y la molaridad es lo que coagula lo molecular, lo que le cierra, lo que reterritorializa, codifica, le impone límites. Y creo que ahí es clave, y quizás es la lectura pesimista del antiedipo, ¿no? Una lectura que me ha interesado mucho, que es el impasse absoluto de lo revolucionario, ¿no? Del que también habla, por ejemplo, Pardo en su libro sobre Deleuze, cuando habla de eso, los 68istas a la hora de pedir lo imposible, era una revolución sin programa, porque en cuanto se cristaliza en un programa, en una agenda, en una estrategia, en un grupo, se corta molarmente lo molecular, es decir, se coagula un actual que prioriza esa solución invisibilizando la idea, es decir, invisibilizando lo virtual y cortando los flujos. Y creo que podría apuntar por ahí la cuestión. Deleuze y Guattari apunta mucho a cuidado con erguir un nuevo superyo de grupo, ¿no? En los grupos revolucionarios, ¿no? En ese superyo de grupo, ese ideal del yo que llamaría Freud, porque es justamente intentar agotar con un gesto despótico en una sola solución una idea que no se agota, ¿no? Y creo que por ahí va un poco la cuestión política, no agotar, no coagular, no ejercer ese gesto despótico de lo molar o de lo actual sobre el problema que nos cierra. Claro, me tocaba ver lo que estaba esperando porque me parece interesante lo que has planteado. Yo iba a decir que justo es bastante aristotélico, en el sentido de que para mí estos procesos son más, o sea, a mi juicio están más cercanos a la individuación de Simondon, que es como invertir el esquema de Aristóteles, que al propio Aristóteles.
He hecho este esquema que no sé si me va a servir de mucho para intentar explicar lo que yo he entendido y para demostrar que es más la individuación de Simondon que otra cosa. O sea, si solo se diese el paso de lo virtual a lo actual, se produciría tal condensación de lo actual que en algún momento se agotaría, porque su actualización no te queda virtual en ningún caso. O sea, estos no son dos fenómenos, son procesos que, no sé quién lo ha dicho, se están dando constantemente, no es una cuestión de voluntad metafísica, se están dando constantemente. Entonces, son procesos que se reproducen y son, como yo creo, todo en es flujos, fuerzas. O sea, estos son fuerzas que uno es efecto de otro es afecta a lo que ha dicho Claudia, que estaba muy bien dicho. O sea, es una cadena de efectos y afectos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el ejemplo que yo he puesto antes, o sea, x más 1 no agota todos los valores virtuales. Es más, en x más 1 están contenidos todos los valores virtuales. O sea, en f de x están contenidos el resto de valores de x virtuales, no posibles, virtuales. O sea, es que de hecho están contenidos en f de x. Esto significa que de algún modo estos valores virtuales están afectando a f de x, aunque la actual, o sea, es como si tú tuvieras 27 líneas distintas y la que surge es esta. Pero eso no significa que estén también contenidas en algún sentido en esto. O sea, es un poco, insisto, lo que explicaba Simondon con, en la individuación con el ladrillo. O sea, el ladrillo, una vez ya está formado, no es meramente un ladrillo. O sea, en ese ladrillo está condensado el que ha tenido que darle martillazos al ladrillo para darle forma, la materia de la que está hecha el ladrillo. O sea, todos estos procesos están condensados también ahí. Y eso es, o sea, eso es lo divertido de lo virtual y lo actual, a mi juicio. Entonces, volviendo a la cuestión de Spinoza que también has planteado, efectivamente se trata de qué puede x más 1. O sea, la cuestión es qué puede x más 1. O sea, esto es el eterno retorno. Planteado desde Spinoza, planteado desde Nietzsche, como quieras, pero el caso es qué puede x más 1. Si x más 1 es capaz de soportar estos valores de aquí, x más 1 es una diferencia. Bueno, x es una diferencia, porque esto ya está actualizado, pero x es una diferencia. Si no, no lo es. No lo es y no está, o sea, es la negación. Y creo que ahí está un poco el kit de la cuestión, así es como lo entiendo yo, insisto, no tengo la verdad absoluta, pero tal y como yo lo he entendido es así, o sea, es bastante semejante a lo que decía Claudia, que es una cadena de efectos y afectos. De fuerzas. Una pregunta, por la explicación que me gustó muchísimo como lo acabas de explicar. ¿Tú seguirías poniendo elefante y la representación de imagen del cigarro? ¿Cómo? Lo que acabas de decir, claro, porque de f de x contiene todas las virtualidades de f de x, lo que puede. Pero f de x puede un elefante y puede un cigarro. Someterlo a eterno retorno. Es que creo que ahí es donde está el límite. Claro, que no todo es como todo. Claro, sí. Por eso la segunda transformación va a determinar la tercera de alguna forma. Ahí está Spinoza, por eso... A ver, también es que, o sea, he elegido hacerlo con matemáticas, la matemática tan para lo que dan. Pero... y además que yo tampoco entiendo mucho de matemáticas. Esa cuestión se puede ver, por ejemplo, en Lucrecio, ¿no? Lucrecio dice, o la de las naturas, claro, la naturaleza tiene millones y múltiples formas de componerse. Pero igual hay ciertos pactos, o sea, los chanchos no tienen alas y nunca van a tener alas, o a eso como se refiere, como esta idea de que, claro, efectivamente hay una multiplicidad infinita de agenciamiento, de relaciones virtuales y actuales, pero hay algunas que igual no se van a dar, así como, o sea, un cigarro... Pero ahí ya estás en el plano de lo posible, entonces a lo mejor cigarro es un posible, no es un virtual. Lo que pasa es que lo van separados, no pueden ir separados, esa es la cuestión. Hay una cuestión, por eso yo creo que hay una diferencia entre lo que... El compañero decía, yo no creo que virtual y actual sean analogables a macro, o sea, a molar y molecular. ¿Por qué? Porque en molar y molecular hay, no sé cómo lo ven ustedes que tuvieron el mismo mesetas, pero yo tengo la impresión de que molar y molecular en el mismo mesetas todavía tiene un dejo en lo molar de algo negativo, que lo molecular sería una cierta reivindicación de un tipo de práctica política. En diferencia de repetición, yo creo que lo actual no tiene un carácter negativo asociado a lo molar, sino que, como tú bien decías, son ambos, ¿no? Juntos, no separados, y al mismo tiempo, y estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dijiste, excepto una cosa, que es lo de Simondon. Sí, efectivamente Simondon está acá,
Deleuze, antes de escribir diferencia de repetición, lo mandan a hacer el informe de la individuación y escribe un pequeño texto que está en dos regímenes, no, ¿cómo se llaman esos dos? Eso. En uno de esos dos está... La época de... Sí, en uno de esos dos está el informe que escribió Deleuze para la tesis de Simondon, y efectivamente virtual y actual son conceptos que también tienen una raigambre simondoniana, pero no invierten a Aristóteles, esa es la cuestión. ¿En qué sentido invierten? He sido muy radical ahí. Sí, perdón. ¿por qué? Pero, Porque, o sea, me refería a lo que hace Simondon. Claro, porque Simondon va a decir, claro, no es dilemorfismo, no es forma y materia, como quien dice que lo virtual es la forma y lo material es la actualidad, sino que, claro, como que él pone un concepto de forma, pero que en realidad lo que hace es más radical aún, o sea, es como decir que en realidad en el plano de lo virtual y lo actual no hay ninguna jerarquía que uno diga lo virtual va por sobre lo actual o lo actual va por sobre lo virtual, como si la materia fuera por sobre la forma o la forma por sobre la materia. Por eso la cuestión aristotélica es compleja, porque si tú inviertes cualquiera de los dos paradigmas, sigues preso de la lógica metafísica, de quien dice que la idea manda o que la materia manda. Aquí la cuestión es plano de inmanencia en ese sentido. Claro, o sea, justo lo que quería demostrar es esto, a lo mejor he sido muy radical. No, pero está bien, pero o sea, lo que vengo a decir es básicamente eso, o sea, virtual y actual, es que insisto, es la idea que ha dicho Claudio, o sea, son efectos y afectos, sí, claro. efectos y afectos, y están en constante movimiento los unos con los otros, y constituyen diferentes planos de inmanencia o... Claro, sí, sí, o sea, bueno. El problema sería si lo virtual y lo actual fueran lo molar y lo molecular, si fuesen materia y forma, o si fueran potencia y acto. Ese es el problema, porque ahí es lo que dice Deleuze, hay que tener mucho cuidado de no confundir lo virtual con lo posible, porque entonces lo pagas. Sí, ahora le toca a David, cortamos un poco el diálogo. No, está súper interesante. Pero estaba yo, ¿no? Lo has estado. No, está la lista y se va, no pasa nada. Está súper, simplemente por recondicionarnos, nada más. De todos modos, yo voy a seguir con el diálogo. Pero no lo vamos a contar porque lo voy a seguir realmente. Pero aquí estalinismo de Zara. Sí, antes iba a decir que me ha quitado todo lo que iba a decir, pero como ahora habéis vuelto a darle una vuelta, pues ahora puedo volver a decirlo. Entonces, yo quiero ser radical, yo creo que le está dando la vuelta a esto. Le está dando una vuelta muy grande. A mí me gusta la imagen esa que dices tú de que les hace hijos a traición. Yo creo que le está haciendo un hijo a traición a Aristóteles aquí. Pero dándole la vuelta hay que entender qué quiero decir con eso de dar la vuelta. El Platón y el Aristóteles en general, todos los griegos que tenemos, la visión que tenemos de ellos es una visión muy tamizada por la Edad Media y por la Edad Moderna. Yo creo que en este darle la vuelta lo que está haciendo realmente es recuperarlo. A mí me viene mucho, estoy muy de acuerdo contigo en que me viene mucho Aristóteles con este tema sobre todo en este capítulo, me viene mucho el tema de la potencia y el acto, pero me viene tal como lo contaba don Mariano Tomás Calvo, que en paz descanse, que él decía que efectivamente en Aristóteles está una metafísica del ser, pero que el ser es devenir. Y a mí eso me parece que es lo más importante. Cuando has dicho el campo de lo virtual son todos flujos. Efectivamente, es que tenemos que tener mucho cuidado en no confundir lo virtual con algo individual. Es completamente preindividual, que ahí es donde entraríamos con Simondon. Es un campo absolutamente preindividual, con lo cual no podemos coagularlo lo más mínimo. Ahí sí que hay que tener una meticulosidad, y es muy difícil tener esa meticulosidad, porque pensar en meros flujos. ¿Cómo piensas en meros flujos? En cosas que no están todavía solidificadas, que no están todavía densificadas. Pero precisamente así es como se le da la vuelta a Aristóteles. Si el ser es devenir, no puede ser ni forma ni materia, porque eso ya está coagulado. Entonces ahí es donde nos viene la metafísica tradicional, uno dice la idea, el otro dice la materia, pero que no es realmente materia, que es fisicalismo barato. No, si queremos ser materialistas de verdad, tenemos que ir a ese primer campo que él llama de intensidades, de potencias, y entonces si es una intensidad, si es una potencia, no es más que un flujo, y lo único que se puede localizar en un flujo es una dirección. Son direcciones, todo el rato, constantemente. Lo que ha dibujado ahí efectivamente son direcciones, y por eso él habla de que en ese campo de intensidades lo que hay son relaciones diferenciales, es decir, relaciones en cuanto a las direcciones, en cómo se producen esas direcciones.
pero no puede haber ni en cuanto a cualidades ni en cuanto a extensiones, porque eso ya estaría en el campo de la individuación. Entonces, claro, es muy difícil pensar ese campo preindividual, que yo sí creo que tiene cierta preeminencia. Es verdad que ambos se dan a la vez, pero hay una disimetría. Hay una disimetría porque el campo de lo virtual tiene una cierta preeminencia, tiene una cierta sobredeterminación sobre el campo de lo actual. Aunque sean cadenas de Markov, que luego una determina a la otra, pero siempre tiene que haber una primera tirada de dados. Toda cadena de Markov empieza por algún lado, y ese primer lado es el preindividual. Entonces ahí hay una cierta disimetría. Es verdad que se dan conjuntamente, pero sí hay una cierta disimetría en el sentido de que, vale, están los dos, pero hay uno que ha empezado la tirada, y luego sí, se van a ir codeterminando hasta cierto punto, pero la tirada empieza por un sitio. La cuestión que planteabas tú, ¿cómo pensar esa revirtualización de lo actual? No, claro, no podemos dejar que sea un... bueno, no podemos dejar. A mí me molesta que sea un proceso ciego. Si es un proceso completamente ciego, es verdad que tampoco puede ser un proceso completamente consciente. Entonces es muy difícil. Retomo la cita que decíamos el otro día, que a mí me parece una cita, para ser suya, me parece muy brutal, cuando habla de la guerra de los justos. En la 314 dice: la guerra de los justos es la conquista del más alto poder, el de decidir los problemas restituyéndolos a su verdad, evaluando esa verdad más allá de las representaciones de la conciencia. Entonces, sí que hay un papel de la conciencia que es precisamente desconciencializarse. ¿Cómo te desconciencializas? Pero sí es un proceso que tiene que ocurrir en la conciencia. Es decir, la guerra de los justos, ese restituir en su verdad a los problemas. ¿Cuál es su verdad? Su verdad es el flujo. Su verdad es la no individuación. Su verdad es precisamente la relación diferencial de aquello que no tiene un contenido coagulado y que por lo tanto su diferencia solo son movimientos y direcciones. Es muy difícil pensarlo, pero precisamente eso es lo que, siendo impensable, es lo único que puede pensarse y que debe pensarse y que puede poner en funcionamiento y en movimiento al pensamiento. Y ahí le voy a lanzar un capote a Milo, porque es su tema. Ahí está la imaginación, porque en la 330 dice: si al pensamiento le corresponde explorar lo virtual hasta el fondo de sus repeticiones, a la imaginación le corresponde captar los procesos de actualización desde el punto de vista de sus prosecuciones o sus ecos. Es decir, es la imaginación la que tiene que ver esas direcciones, la que tiene que, lo que nos decía el compañero antes, de ese movimiento totalitario que de repente configura el superyo de la revolución. Es la imaginación la que tiene que estar pendiente para descentrar constantemente. Ese descentramiento tiene que producirse. Y no puede producirse de manera ciega, porque no podemos estar esperando a que llueva, no podemos estar esperando a que la Virgen aparezca. Pero tampoco es algo que se haga de una manera matemática, mecánica, consciente. Es bastante evanescente, es verdad, pero claro, es que lo virtual es evanescente. Y también cuando decías todo cambio constituye una actualización, una virtualización de lo actual, no creo que todo cambio lo constituya. Precisamente esa es la guerra de los justos, el saber restituir a los problemas en su verdad, saber ver cuándo un cambio es verdaderamente cambio, es verdaderamente una virtualización, o cuando es una apariencia de virtualización que se esconde muy bien, que se disfraza muy bien, pero que nos está engañando. Entonces, son direcciones de pensamiento. Cambiar euros por pesetas o por, siendo muy chusco, o por marcos, ¿es una virtualización o la dirección de pensamiento es la misma? Cambiar a mi padre por mi tío o por X, ¿es un cambio o es una misma dirección de pensamiento? Si nos ponemos científicos. Aymar, yo tengo una pregunta de X más 1, ¿se me ha escapado? ¿Viene aquí o lo has dicho tú? No, es que... No, por saber, simplemente es curiosidad por saberlo.
Es que f de x igual a x era muy simple, así que la añadimos. Perfecto. Simplemente porque luego está la lógica de sustracción que es n-1, entonces me parece ya interesante por qué hay una x más 1 en una gráfica. Me parecía, digo, me lo ha dicho, me lo ha parecido. Ya está, era picada de la taza, ya está, no también. Que me parecía interesante. Bueno. Voy a soltar primero un lazo, porque luego no vamos a volver a este capítulo jamás. Y simplemente quería, pues me he traído a otro colega, que lo paso si queréis, por si queréis cotillarlo, que está muy poco anotado, porque me lo leí en PDF y luego lo robé de la casa del libro muy tarde. Pero aquí mete un pitido, ¿eh? Esto no puede ser. ¿Te vas a subir a Guadalajara? Sí, bueno, la tirada de dados. Clásica tirada de dados, podemos ir a la lógica del sentido, pero yo creo que eso es suicidarse. Entonces vamos a ir atrás y vamos a ir al capítulo 11, bueno, a la 11 del primer capítulo. Se llama el lanzamiento de dados. Voy a leer un trocito y luego no voy a comentar nada, simplemente voy a ir de nuevo al debate porque me parece interesante. ¿En qué página está ya? Es la 41 de edición, la de 2021. 41, yo tengo la edición de 2024, no sé si cambia algo una edición o otra. ¿Dónde estás? Bueno, en la 41 comienza el apartado, ¿no? El capítulo. Y tiene correlación con lo que voy a decir antes, ¿vale? Por supuesto, aquí está peleándose de algún modo con la lectura alemanizante de Nietzsche. Por supuesto. Los datos lanzados una vez son la afirmación del azar en cursiva. La combinación que forman al caer es la afirmación de la necesidad. En cursiva, por supuesto. La necesidad se afirma en el azar, en el sentido exacto en el que el ser se afirma en el devenir y lo uno en lo múltiple. Inútilmente se dirá que, lanzados al azar, los dados no producen necesariamente la combinación victoriosa, el doble 6 que trae consigo una nueva tirada. Es cierto, pero solo en la medida en que el jugador no ha sabido primero afirmar, en cursiva, al azar, el azar. Porque así como lo uno no suprime ni niega lo múltiple, la necesidad no suprime ni abole el azar. Nietzsche identifica el azar con lo múltiple, con los fragmentos, con los miembros, con el caos. Caos de los dados que chocan y se lanzan. Hay dos tableros, el tablero del cielo, el tablero de la tierra, y dados infinitos que se lanzan y hace falta afirmar la virtualidad al completo. Azar está mal traducida en nuestra mente como random, por la mierda de lógica inglesa que tenemos en la cabeza. Y en francés es chance, que no tiene nada que ver con aleatorio, sino que tiene que ver con aquello que en el momento en el que se da logra grandes resultados, una gran implicación, la actualización. Se lanzan los dados continuamente, Dios lanza los dados y sale algo. Ese algo tiene grandes repercusiones, por eso lo que sale es esa línea de ahí, ¿no? Que ha dicho, estoy suscribiendo completamente lo que dice Ainhoa. Se determina el valor de X en una actualización concreta y esa actualización concreta no niega la X indeterminada, sino corporeiza una de las soluciones posibles potenciales, y en este caso es así. Retomando la problemática que veíamos el año pasado, potencialmente un feto genérico, un embrión, un cigoto, es tanto humano, como elefante, como cigarro, como dos. Potencialmente lo es. En el momento en el que se actualiza, lo que pasa es que es improbable, pero improbable es... Gracias. Que no quiere decir imposible, improbable probabilísticamente es imposible, porque llega a la realidad. Pero en términos reales, no cuantitativos, cualitativos. Sí, claro que sí, pensar en cigarros. O incluso la foto, una foto de un cigarro, no ni un cigarro, o el concepto. Por supuesto que sí, o sea que es improbable. Y por eso nuestra compañera del año pasado estaba tirándose los pelos diciendo, estudiando desde una corriente analítica la filosofía de la biología, diciendo pero que eso no puede salir, que hay una serie de condiciones estructurales dentro de
la secuencia genética que determina, le da un valor a X concreto, un valor de X concreto, determina concretamente la formación de ese embrión en una forma humano, elefante. Pero virtualmente no se llega. Y esto es una cosa que a mí me encanta, volver de nuevo al capítulo 2 de cómo funciona la imaginación en la primera y la segunda síntesis. Y es por eso por lo que el capítulo 2 yo creo que es imprescindible en todo el libro, y seré el más pesado del mundo. Y dije en el sentido lo que estaba diciendo, y por eso traía mucho, lo voy a pasar por si alguien quiere cotillar. Cuando... Obviamente, onanismo. ¿Os acordáis del dibujito del cono que hice en Canva, que era un chulo ahí, no sé qué, hacía así? Había 4 movimientos, 4 procesos. El primero, en la primera síntesis, la primera repetición, en el pasado puro, la memoria, es un movimiento de actualización de los presentes en uno, que es el que pasa. Se selecciona esa línea. El resto potencialmente siguen siendo reales, no siguen siendo actuales. Se actualiza uno. Y ese 1 repercute en la línea iónica en un movimiento de virtualización de presentes en un pasado que fue presente y no siempre presente. Capítulo 2. De nuevo, en esa virtualización se reactualiza los pasados desde el pasado puro hacia el presente. Y por eso hay un pasado respecto al presente, que no es pasado puro, que es un pasado que se actualizó, por lo tanto repercute en la virtualización del presente que se va a actualizar como pasado respecto a. Y luego, una revirtualización del presente en un pasado puro, primigenio, que nunca sucede, pero condiciona la posibilidad de que sea pasado. Son estos 4 esta circularidad, si nos detenemos ahí, sería una circularidad ad eternum trágica, que nos detendríamos únicamente en una memoria concretizada, porque no acabamos de nuevo con un presente que está referido a un pasado puro. Sin embargo, hay una potencia que salvar con la tercera, y la tercera síntesis lo que hace es sacar, descentrar el círculo. Esa circularidad ad eternum trágica rompe la tragedia, introduciendo este anillo de Moebius, como dice Miguel Morey, gracias a la cesura hegeliana, que es la que introduce la diferencia. Pero si no, lo que estamos haciendo en realidad, cuando recordamos, estamos revirtualizando el pasado. Estamos reactualizando el pasado según la virtualidad que se ha generado, no solamente con la vivencia del pasado, sino con la revivencia, de algún modo. Como que me parecía interesante de nuevo hacer un contenido de todo eso. Y ahora Alejo. Yo iba a ir un poco, porque me has ido tú al principio con la tira de dados, iba a polemizar como en Telecinco con David y a intentar recuperar un poco la pregunta de Sebas y luego te revolución, porque me queda un poco atrás. La idea de Sebas, ¿no? ¿Qué es o cómo empleamos virtualizar? Yo entiendo virtualizar como tirar dados y tirar dados como preguntar, que es la lógica que se sigue. Todo lo que voy a sacar de la 302 y 303. Quería polemizar un poco con David por las imágenes que hemos usado de varias cadenas, pero siempre tiene que haber una que dispare al principio. O sea, no creo intuir que con las gafas buscaba no nos hemos equivocado, pero eso tampoco es personal. Y es que la 302 dice pues de lamentarse muchísimo, porque todo esto viene de afirmar el azar. O sea, de coge a Nietzsche y tirar dados, preguntar, virtualizar, etc. Viene todo, es una voluntad de poder, donde todo queda afirmado. Y luego dice, ya, pero qué desalentadora parece la respuesta. Y luego más abajo, cuando se pregunta de cómo operamos, dice, es que cada cosa comienza en una pregunta, pero no se puede decir que la pregunta misma comience. O sea, no parece que haya una primera pregunta, no parece que haya una primera tirada de dados, no parece que haya un origen si no es problemático en sí mismo, ¿no?
¿Y por qué digo esto? Me interesa lo que recoge después, que es las ideas que hemos hecho con las cadenas, con varias jugadas, incluso Clau antes con varios afectos, ¿no? Dice, son los malos jugadores, que también me parece interesante, como siempre queremos hacer de Deleuze un pensador súper posmo y alejado de la moral, pero cada 4 palabras hay un tono completamente moralizante en ciertas preguntas que podemos, en ciertas cuestiones que podemos elevarnos un poquito y perdonárselos, pero bueno, hay veces que es interesante pincharle. Son los malos jugadores los que no repiten, sino a fuerza de fragmentar el azar en varias jugadas. Por el contrario, la buena jugada de dados afirma todo el azar en una vez, y en eso consiste la esencia de lo que se llama pregunta. Técnicamente, igual que hemos dicho que lo uno no niega lo múltiple, si nos quedamos con esa corazonada, si nos lo tatuamos en juego, podemos afirmar que no son varias tiradas, ni son varios afectos los que se ponen en juegos, ni son varias cadenas las que se unen. Solo puede haber una. Solo puede haber una tirada en la que a la vez se afirme todo el azar, porque si no empezamos a fragmentar en distintas tiradas y qué nos conviene y qué no nos conviene. Por eso hace la última sesión, o hace 2, sacábamos un poco todos el tema de los dados, porque era tan interesante de no es un capricho, no vale de niño chico de este resultado no me gusta, entonces vuelvo a tirar. Así no funciona a nivel ontológico. Y luego también hay un momento que habla de ontología y me da un poco en la boquita, ¿no? Dice, los imperativos son del ser, toda pregunta es ontológica y distribuye lo que es en los problemas. La ontología es la jugada de dados, caosmos, de donde surge el cosmos. El punto es que no se pueden hacer varias jugadas, no puede haber varias cadenas, no puede haber varios efectos y mucho menos puede haber una primera cadena o una primera pregunta. Porque eso sería fragmentar el azar. Tiene que darse del tirón, del tiri, y esto es cómo se conecta, que yo voy a seguir un poco con Fer, me suda los huevos la metafísica y la ontología, I want to talk about politics. Es el punto de una jugada que no niega el azar, el maravilloso poema de Mallarmé. Es precisamente un cuerpo sin órganos que sea capaz de albergar a todos los cuerpos sin órganos, incluyendo los fascistas. La jugada de dados no vale, esta sí, no, y conecto un poco con lo que hablábamos, que se ha quedado un poco más atrás, de la revolución. Es el punto de lo que dice al final del diálogo, de dejarse preguntarse por la revolución con R mayúscula, dejar de programar una revolución, de planificar, ay, vale, sí, tiramos los dados en octubre, no salió bien, vamos a volver a tirarlos así, en mayo 68 también salieron mal, vamos a volver a tirarlos a ver si nos gusta. Y es cierto que no tiramos los dados nosotros, pero recuperando un poco lo que se dice al principísimo de 1000 mesetas, no, es ya casi un vicio de lenguaje. Tengo que decir, tiro los dados. Sí, yo no los tiro, se tiran. Es un proceso ontológico en el que yo esté metido. Pero sí hay cierta actualización cuando hablamos de que la revolución se hace simplemente a diario, haciendo cositas y dejando que pasen los días. Porque no estamos programando las tiradas de dados y viendo si esta nos vale o esta no. Técnicamente lo que debería ocurrir es que en cada movimiento cotidiano se esté afirmando el azar y que no haya pequeños movimientos cotidianos, sino que sea todo un movimiento cotidiano en el que se afirme. Tiene que ser uno, o al menos de una vez, de una sola vez, no programando. Yo supongo que también ya esta idea se complejiza un poco más en 1000 mesetas y aquí a lo mejor está incipiente, pero me interesaba sobre todo eso, ¿no? De que cada cosa comience en una pregunta. Creo que el proceso virtual de virtualizar o el proceso virtual es sinónimo de tirar de dados, que es sinónimo de preguntar. No sé si de hacer una pregunta, pero es la lógica de la pregunta. Cada cosa surge de una pregunta, pero no se puede decir que la pregunta misma comience, una vez más conectando con lo que he dicho al principio, es lo que no puede ser pensado, pero debe serlo. No podemos poner un origen porque el origen es en sí mismo problemático. Y segundo, somos malos jugadores y estamos fragmentando las jugadas. Tienen que ser de una. Y se tiene que aceptar, se tiene que afirmar todos. Ni siquiera todos los resultados, porque los resultados ya es empezar a hablar en otros términos. Se tiene que afirmar el azar. Y ese es el proyecto político que yo sí quiero rescatar de esto. Un
algo que asusta, una llamada que da un poquito de miedo al gambling, pero después también hay una verdadera consigna política de, que es el peso más pesado de Nietzsche, etcétera, 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 que es cómo afirmas todo. Porque tienes que afirmarlo todo, no solo vale lo que te guste, o lo que a ti te funcione, o lo que se dé ahora, se está afirmando todo el rato. Que luego ya, por soltar una cosa que yo no voy a responder, es el momento en el que hablan de la repetición, así se funda, no podemos hablar de un origen de la pregunta, pero sí que podemos hablar de que se repite la pregunta. Se repite las tiradas de dados, pero no son distintas, se repite la misma tirada de dados, ¿no? Dice, la pregunta como imperativo que expresa no tendría otro origen que la repetición. Bueno, así, pero cada una juega el azar por entero en una vez, y en lugar de tener lo diferente, diferentes combinaciones como resultado de lo mismo, tiene lo mismo o la repetición como resultado de lo diferente. Esto es lo que a mí me parece imposible de entender, que es estamos hablando de diferentes tiradas o no. Coño, y si hablamos de la misma tirada, me cuesta ver lo de la repetición y lo mismo, pero es el puto meollo de todo el libro, ¿no? Diferenciar y repetición. Pero eso, creo que nos estamos equivocando si decimos que son varias cadenas, varias preguntas, una en un origen y no todo de una a la vez. Una cosa que se me había olvidado, muy rápido. Hemos dicho, es el plan. No es sin plan, es sin programa. El plan hay que trazarlo en un plan de inmanente. Es un plan. Plan plano, lo dicen como les da la gana, pero es plan. Es una mesa, es donde se tiran los dados. En la mesa del esquizo, que es un cuerpo sin órganos vacío y lleno. Entonces, capítulo 2 y capítulo 4 de que la filosofía, plano inmanente del capítulo 2, capítulo 4 geofilosofía, tierra y territorio, básicamente, donde se tiran los dados. Voy a intentarlo. Ah, no, perdón, Alexis. ¿No? Vale, pues sí. Quisiera recuperar esa idea que hace un rato decía, que está en la página 304, donde dice que todo origen es una singularidad y toda singularidad es un comienzo. El comienzo es la singularidad, es el modo, es el cuerpo, como lo entiende Spinoza. No es, lo hemos dicho ya, lo virtual y después viene lo actual. Entonces la singularidad es el comienzo. Y esto me parece muy importante porque es en la singularidad, en el modo, donde la potencia siempre está en acto. La potencia, que es lo virtual, siempre está en acto, que es lo actual. ¿Y hacia dónde voy con eso? Que me parece que cuando afirmamos que un feto es potencialmente un cigarro, estamos cometiendo un error muy grave, que es el gran argumento de la ultraderecha, por ejemplo, que ahorita lo puedo retomar, en contra de la diversidad sexogenérica. Que entonces hoy puedo decir que soy mujer, mañana puedo decir que soy un helicóptero, ¿no? O sea, lo estoy un poco teniendo ahí, pero vuelvo a eso después, lo dejo ahí. ¿Por qué pienso que hay un problema aquí? Porque el feto, que es la singularidad, que es el modo que su potencia está en acto, es lo que esa singularidad está determinando, no solamente su acto, sino también sus potencias. En ese sentido, es que no podríamos decir que el feto puede, en términos de potencia, no puede en términos de posible, eso, no, ya creo que el feto no puede en términos de potencia ser un cigarro. Si nosotros decimos eso, estamos otra vez separando la potencia del acto. La potencia, pues sí, todo es en potencia. Y la singularidad, por eso dice, el origen es una singularidad, toda singularidad es un comienzo. Es la singularidad la que va a determinar es una palabra muy, la voy a usar por ahora, a falta de una mejor palabra, la que va a determinar sus virtuales y sus actuales. La virtualidad es el caosmos,
Perdón, no, la virtualidad no es el caosmos. La singularidad es el caosmos. Las singularidades son caosmóticas, los cuerpos son caosmóticos. Por eso hay el caos, donde podría estar esos virtuales, el cosmos, donde están los actuales, pero la singularidad es caosmos. Por eso no hay ninguna contradicción cuando lo que le iba a hacer el doctor Alejandro, el caosmos de donde se origina el cosmos, ¿no? Porque la singularidad es el caos. Cuando Viveros de Castro, ya sé que hay muchas cosas en Viveros de Castro, pero a mí esto me parece muy importante. El indígena no cree que se convierte en un jaguar, ¿no? Pero Viveros de Castro dice, sin embargo, la jaguaridad es una potencia, pero no dice que el jaguar es una potencia del indígena. El jaguar no es la potencia, sino la jaguaridad. Esa fuerza, ese afecto, ¿no? Entonces, por eso, el cigarro no puede ser la potencia del efecto. Es un poco... ¿eh? Pero sí la tabaquilidad. La cigarrilidad. Eso igual creo que sí. Eso está complicado. No. Pero eso hay que explicarlo. Ok, yo hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Y yo lo que traería entonces es, cuando Sueli Rolnik, bueno, este último, el libro donde retoma esta retomando la pantalla y esto, ella hace una diferencia entre lo que ella llama el uno yo mismo y los transotros de uno mismo en estado de latencia. Entonces, el uno yo mismo, que es el estado actual, implica siempre los transotros de uno mismo en estado de latencia, pero esos transotros de uno mismo en estado de latencia no implica que yo me pueda convertir en un helicóptero, sino que es mi singularidad, mi caosmosis, que está en el medio entre el uno yo mismo y los transotros de uno mismo en estado de potencia, lo que va a determinar lo que puedo y lo que puedo en acto. Porque si no, ahí están los fachos diciéndonos que no puedes cambiar de género o decir que no tienes género porque mañana vas a decir que eres un helicóptero. En fin. Sí, solo para agregar, ¿hay alguien más? Hay muchos. Pero en plan, hay 1, 2, 3, 4 y 5. Si quiere... No, sí. 8 minutos. Pues Eminem, sale a la palestra. No, nada, que... Es broma, no te pongo nervioso. Está bien, que era por volver a la cuestión de la matemática, porque además es algo que está muy presente en el capítulo, sobre todo con la conversación con Salomón Maimón, y no sé si ha sido un efecto Mandela, pero cuando antes se ha hablado de Bergson, no sé si ha sonado la palabra mixto, y como que me ha retrotraído a Albert Laumann, que fue un matemático francés del principio del siglo XX, y creo que es importante como entender que veníamos de un momento de un problema fundacional de la matemática en el 1929, creo que es cuando Kurt Gödel como si fuese un cantante, propone el segundo teorema de la incompletud, y hay toda una conversación dentro de la matemática relativa al platonismo que yo creo que aquí se está retomando, más o menos, y sobre todo en la cuestión del diferencial, ya no por nada, sino porque contra quien atenta Gödel, entre comillas, es contra Hilbert, que es un estructuralista al uso. Entonces, creo que podría ser también interesante plantear la pregunta de en qué medida y de qué manera Deleuze está estableciendo un diálogo con ellos. Retomo lo que ha dicho Alejandro, lo suscribo totalmente, me parece que es la pregunta fundamental de la tirada de dados. Yo creo que tirar el dado es hacer la pregunta, porque la pregunta desbarata las respuestas. O sea, a una respuesta siempre puedes hacer una pregunta y la pregunta desbarata lo actual. La actualización
se ve desbaratada por la pregunta, y ahí nos preguntamos, ¿cómo entonces? Porque estábamos con todo el asunto ético, ¿no? En lo que en su momento salió el idiota en la memoria del subsuelo, lo único que puede hacer el idiota es ir contra lo actual. O sea, realmente, ¿cuál es el programa? El programa es empezar desbaratando lo actual, hacer las preguntas que se tienen que dirigir a lo actual, al estado actual de cosas, para desbaratar eso actual. Y eso habilita la pregunta de, vale, ¿y qué significa desbaratar lo actual para poder virtualizarlo? Yo me planteo la crítica como mutación, ¿no? Hacer mutar lo actual, como por ejemplo lo que decía antes de poetizar, significa desbaratar lo actual para traer potencialidades que no estaban en lo actual. También me planteo qué significa esto respecto a la aceleración, que leyendo al libro este de la Caja Negra, de la editorial de Caja Negra, me parece que es un poco ingenuo respecto a toda esta dinámica de lo virtual y lo actual, porque me gustaría ver a un metafísico ahí introduciendo orden diciendo, el acelerar respecto a qué, porque desacelerar el capitalismo es que se habla del capitalismo como sin ningún tipo de referencia. ¿Nos referimos a algo actual que estamos intentando desbaratar mediante una aceleración? ¿No es simplemente acelerar lo actual en tanto actual? ¿O estamos acelerando la virtualización de lo actual? Me parece que hay un tema interesante. Y por terminar, que eso sería lo que querría desarrollar, respecto al elefante y al embrión, apuesto ciegamente porque un embrión es elefante. Porque, y en resumidas cuentas, hay tanta tecnología operando en el paso del embrión al hombre como en el paso del embrión al elefante. Podríamos desarrollar todas las tecnologías que quisiéramos para conseguir que de un embrión humano saliera un elefante, como hay tecnologías operando para que de un embrión salga un hombre varón. O sea, las tecnologías que hay que poner sobre la mesa para que salga un varón son, para mí, análogas, o sea, tan grandes. Y de eso ya salimos apreciado de que realmente no existe ningún proceso que no sea que no esté por medio de una mutación, que no esté por medio de una tecnología operando, porque realmente del embrión no sale naturalmente nada. Es que pensar que sale naturalmente un hombre ya es una aberración, ¿no? O sea, si hay un proceso es el de la mutación, diría yo. ¿Claro? No sé si da tiempo. Sí, Sí, vamos a darle. Da tiempo. Sí, es que sí. Terminamos con la lista y ya está. Tampoco sé cómo ordenar mis pensamientos sobre todo esto. Yo creo que no puede haber un elefante. En la habitación. No, en serio. O sea, me ha resonado mucho todo lo que ha dicho Luis Jaime, porque a mí sí que me da la sensación de que como que los dados ya están tirados. Lo que pasa es que no lo sabemos, ¿no? Y, o sea, como que cada singularidad es los dados siendo tirados, pero no hay una agencia ahí, porque si hay agencia ahí, entonces lo que está haciendo Deleuze en este libro está antropocentrado y no está haciendo ontología ni muchísimo menos, porque no sirve para nada, ¿no? Entonces como que tiene que ser ontológico, una ontología múltiple, lo que decía Alejandro, pero como sí que me parece que los dados ya están tirados y la gracia de lo que está intentando pensar Deleuze, que creo que está en la tercera síntesis del tiempo, que es muy problemática, llevo unos días dándome cuenta de lo problemática que es y de lo mal que lo está, o sea, no lo mal que lo está haciendo, pero como que ahí hay muchos problemas que no están pensados y que por eso está bien Deleuze, porque así lo podemos pensar nosotros. Pero bueno, lo que estaba intentando decir es que los dados ya están tirados y eso no quiere decir que esté todo escrito, ni, ¿sabes? Ni que haya algo así como un destino. No sé qué quiere decir, eso es lo que hay que pensar, pero sí que lo que creo que está en juego aquí y lo que creo que está en juego en la tercera síntesis del tiempo y en lo virtual y en todo lo que está intentando hacer Deleuze, también Deleuze y Guattari, porque hoy está leyendo la meseta de 3 novelas cortas y tiene todo que ver con este capítulo. No sé si lo sabéis, yo no lo sabía. Lo que está en juego aquí, quiero decir, es el devenir. Y no sé si es el futuro. Por eso digo que la tercera síntesis del tiempo tiene problemas, porque no sé si el devenir es el futuro y creo que Deleuze intenta que lo sea o algo así y no estoy muy bien. Yo me pienso por eso, muy a mi pesar. Lo que sí que me parece... La tercera síntesis no es el futuro, de hecho. Bueno, el porvenir, pero ya habla del futuro repetidas veces. Y lo llega a negar incluso, en términos clásicos, pero... Sí, bueno, o sea, es sí, otra no es un futuro conversación. intuitivo, pero lo llamo a futuro de alguna forma y yo no estoy muy segura de eso, o no sé qué sería ese futuro, pero bueno, eso es una cosa que hay que pensar. Pero lo que quiero decir es que
lo del tema del precursor oscuro que estaba dándole vueltas también últimamente me hace pensar que los dados ya están tirados, porque lo que va a pasar ya está decidido. Estas son palabras como muy poco adecuadas para hablar de esto, pero porque el precursor oscuro solo se entiende de forma retroactiva, es decir, solo si, y es un poco lo que decíamos de los problemas, ¿no? Que de repente te das cuenta de que había un problema que ya está resuelto, o de repente te das cuenta de que había un problema que no habías visto antes y solo lo puedes hacer de forma retroactiva porque las cosas, o sea, lo virtual se va actualizando por procesos de diferenciación con C, pero siempre se quedan cosas virtuales, porque todo es virtual y actual a la vez. Y entonces en el momento en el que una singularidad, digamos, se singulariza, ¿no? En el momento en el que hay un punto singular, entonces se abre una serie, estoy hablando en términos de Dios, yo no estoy muy bien, ¿no? Pero como que se abre una serie y entonces entendemos lo que puede esa singularidad. Todo esto lo estoy diciendo por lo que ha dicho Luis Jaime, que para mí hace mucho sentido, pero sé que estoy diciendo un poco esquema y no estoy yo sabiéndolo decir muy bien. Pero para todo esto, yo quería leer una cosa, pero es un poco larga, porque yo leí para el TCM un libro que es de James Williams, y a lo mejor como que leo el principio solo porque es un poco largo y no quiero que estemos aquí, pero que se entiende, es una cosa muy básica y muy tonta y muy pequeñita, pero creo que se entiende muy bien cómo funciona lo virtual y lo actual en relación con el tiempo, y que es lo que une un poco el segundo vector diferencial invertido con el cuarto y con lo que habéis dicho a la hora, ¿no? Sí, ¿os parece bien que lo lea? Si no, no lo hago. Vale. Vale. Dice, es como un ejemplo muy pequeñito, dice: cada día en un rincón de un cementerio victoriano, a pocos pies de la tumba que marca la muerte de un ser querido, una figura envejecida afronta el dolor y la pérdida alimentando a las palomas y las ardillas al pie de una estatua en decadencia. Ninguno de estos actores o cosas existe en el mismo tiempo, en el mismo presente. Los acontecimientos que rodean a cada cosa singular, los eventos cuya síntesis crea la cosa, determinan un presente. Este presente incluye a otras cosas, pero su síntesis singular no incluye sus presentes en el mismo estado ni del mismo modo en que ellas lo incluyen. Hay una simetría entre los tiempos a pesar de sus inclusiones recíprocas. La mano lanza una y otra vez nueces y niegas al aire, distrayendo al cerebro herido y al inconsciente de un retorno obsesivo hacia una ausencia devastadora. La parte del psicoanálisis que no entiendo nunca por qué está ahí metida en la tercera síntesis del tiempo, pues como empieza a verse desde aquí. Al hacerlo atrae el pasado y el futuro hacia su lucha presente de acuerdo con el acontecimiento de seguir adelante tras una muerte que amenaza con arrastrar consigo otras vidas. La lucha depredadora entre palomas y ardillas por el dominio del santuario define un presente diferente, uno más largo, en el sentido de la extensión de las ondas de sus contracciones a lo largo de generaciones y espacios, la primera síntesis del tiempo, las contracciones, creando hábitos, conforme fluctúan las poblaciones en relación con el suministro de alimentos y las enfermedades. Los presentes incluyen unos a otros, pero no lo hacen sin transformarse mutuamente dependiendo de qué acontecimiento se establezca como la inclusión más amplia. Hay un presente en el que las palomas son periféricas a una resistencia mental y física, hay otro presente en el que esa resistencia tiene una significación mínima y contingente dentro de fluctuaciones mucho más amplias de poblaciones animales y de la evolución. Existe, por tanto, una simetría entre el acontecimiento del duelo, cuando está en el centro de su propia síntesis temporal, y su captura dentro del presente de la lucha por la supervivencia entre las poblaciones animales. Y así sigue con los tres tiempos. O sea, he leído sobre el presente porque es que es muy largo. Y es muy bonito también. Pásalo eso. Sí, paso el libro en PDF y os digo dónde está, porque esto es una traducción que ha hecho esa gente por mí mientras no sé si voy a decir nada más, ya me callo, porque ya es la hora. Sebas y David, y ya ahí cerramos. O sea, no hay pregunta, porque no. Pues intento ser rápido. Quería hablar un poco de todo y quería hablar de la lucha de los justos y de qué significa exactamente afirmar el azar. Realmente quiero plantear esa pregunta, ¿no? Que creo que es la pregunta, ya lo habéis dicho. ¿Qué significa ahí afirmar? ¿Significa simplemente voy a... Imaginaos, siendo esto solo un ejemplo de tirar los dados. Imaginaos que yo tiro los dados. Y cada vez que tiro los dados tengo que resignarme a aceptar el resultado que surge. La resignación, como ya dije la última vez, es una forma... Sí, es otra forma más de resentimiento. Entonces, ¿qué significa ahí afirmar? Y entonces a mí se me viene a la cabeza todos los ejemplos que pone el propio Deleuze y que yo simplemente voy a tirar aquí
a la palestra a ver qué pasa. El ejemplo paradigmático de la lógica del sentido, que es Joël Busquet, o como se pronuncia, Joël Busquet, que es un poeta francés que leyera en la Primera o Segunda Guerra Mundial de una herida de bala, y entonces él no puede vivir con su herida, pero tampoco no puede no vivir con su herida. Entonces ahí tenéis una tirada de dados, tenéis una necesidad. A este señor lo han herido en la guerra. Y ese problema al que hay que restituirle su verdad, porque esa es la guerra de los justos, la victoria, no sé ahora cómo lo pone, esa es la guerra de los justos, pasa por plantear una paradoja, es una situación paradójica, no puedo yo vivir con esto, pero tampoco puedo no vivir con ello, y con eso hay que hacer algo. Y ahí creo que está la pregunta. Eso que tienes que hacer es, llámalo afirmar, llámalo contraefectuar el acontecimiento, o llámalo ser digno ante el acontecimiento. Lo único que quería hacer yo era plantear esta pregunta, porque si a mí me preguntáis esto, yo no tengo respuesta. Y esto no es solo el Joël Busquet, son todos los ejemplos que plantea Deleuze. Es lo mismo para Kafka, cuando Kafka dice no puedo no escribir, pero tampoco puedo escribir. Es el mismo problema del protagonista de En busca del tiempo perdido, que no puede escribir, pero no puede no escribir, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la pregunta es esa, y es una pregunta siempre paradójica, lo cual me jode, porque claro, si es una pregunta paradójica, no tiene respuesta, chao, cerramos el libro. Pero hay algo más ahí, ¿no? Hay algo que está haciendo el Rebusque, hay algo que hace Kafka, hay algo que hace Proust, hay algo que hace Deleuze, que habrá que ver qué es. Yo rapidito creo que una clave ahí, por ejemplo, que faltó en esa triada de muchos autores es Nietzsche. Por ejemplo, Nietzsche tiene esa cuestión del amor fati, por ejemplo. Creo que es la cuestión de cómo afirmar la vida trágica, o cómo, que no tiene tanto que ver simplemente con ser afirmativo de qué positivo soy, sino de afirmar el hecho de decir que no estoy en desacuerdo con lo que me sucede. O sea, no le busco razones trascendentales a lo que me pasa, sino que entiendo que lo que sucede es lo que hubo de suceder. Sí, creo que tendría que ver quizás con eso, pero bueno. Como es muy tarde, voy a intentar ser telegráfico. Básicamente lo apunto y si lo queremos recoger para la próxima, porque hoy desde luego no da tiempo. Iba a ser una cosa, para ser dos. Para polemizar con Luis Jaime en esa página 304, que me parece que también esa cita es fundamental. Todo origen es una singularidad. Estoy de acuerdo en que un cuerpo es una singularidad. Lo que no estaría de acuerdo es que toda singularidad deba ser un cuerpo. No creo que esté hablando de un cuerpo en esto. No creo que... De hecho, creo que los cuerpos singulares son los menos interesantes. Si hablamos de puntos singulares en una fuera, tiene que ser preindividual y por lo tanto acorporal. Y luego, muy poquito después, habla de un no ser que no es un ser negativo, sino que es un ser interrogante. Entonces, claro, ahí esa problematicidad no es un ser, no es un ente como lo que estamos acostumbrados a pensarlo. Y si lo queremos retomar el próximo día, la polémica, pues podemos tener un duelo. ¿Y qué podría hacer, se me ocurre, así muy rápido a vuelo pluma, qué podría hacer el herido en la guerra para afirmar el azar? Pues si, como hemos dicho antes, la imaginación tiene ese papel entre la consciencia y la inconsciencia, quizá deba imaginar un cuerpo distinto, quizá deba imaginar un cuerpo en el cual una herida no sea una herida. Quizá deba ser una nueva imagen de cuerpo, solo está herido en un cuerpo que puede recibir heridas. Quizá deba imaginar un cuerpo que no puede herirse. Eso es un campo de batalla, por un tiro. O